son estructuras en las cuales no son reticulados puros, perdón, sí, no son reticulados puros, como los que vimos en la presentación que ustedes hicieron la semana pasada, donde solamente hay barras de reticulado, la viga Warren, no es eso, sino que es una combinación justamente de estructuras reticuladas con pórticos, ¿sí? Con pórticos como los que ya trabajamos. ¿Cuál es la particularidad básicamente? Bueno, una estructura reticulada combinada con un pórtico es una chapa más, en definitiva, ¿sí? Es una chapa más. También subimos en el Dropbox dos apuntes, que también les voy a mostrar acá, en la carpeta de apuntes teóricos de la unidad 4. ¿Sí? ¿Están escuchando, no? Sí, perfecto. En la carpeta apuntes teóricos de la unidad 4 hay dos PDFs nuevos. ¿Sí? Uno es el apunte del ingeniero Pupo, donde se explica básicamente el método matricial, que es el que vamos a ver al final de la clase, pero les va a quedar ahí para repasar. Y la unidad 8, que es la de reticulados del ingeniero Marco, donde digamos, pasa en limpio un poco lo que hablamos la semana pasada, los métodos de resolución. Esto es para que ustedes puedan estudiar y repasar solos lo que es la teoría, digamos, ¿no? De alguna manera. Y acá define un poco lo que son los reticulados generales, ¿sí? Las demostraciones de cómo trabaja sola atracción, cómo se van generando los reticulados planos simples a partir de un sistema inicial, se le van agregando barras de apares, ¿sí? Con un nuevo nudo, ¿tá? Se explica la condición de rigidez. Acá están algunos ejemplos de estructuras reticuladas, los cordones, diagonales montantes. Esos son las estructuras, los reticulados simples. Los compuestos son los casos donde hay dos o más reticulados simples que están unidos de forma tal que generan una sola chapa. Fíjense. En este ejemplo tenemos dos reticulados simples, que es el RS1 y el RS2. ¿Tá? El reticulado simple, el RS1, está compuesto por la barra B1, barra B2, barra B5, B7 y B8, y el reticulado 2 está compuesto por la barra B3, B4, B9 y B10. Y a la vez están vinculados a través de la barra B11 y vinculados a tierra, de manera tal que forman una sola chapa. ¿Ok? Bueno, estos son los reticulados compuestos. ¿Sí? Y después están los reticulados complejos, que son, por ejemplo, este que está acá. Los reticulados complejos son aquellos que, bueno, obviamente, no es ni simple ni complejo, ¿sí? Son los combinados, los mixtos, donde tenés algunas barras de reticulado, otras barras que no son de reticulado, una parte que es reticulada y otra parte que no, ¿sí? Todo eso interactúa de forma tal que conforman una estructura, con esfuerzos internos y todo. Bueno, esas son las estructuras mixtas, que es de las que trata el TP4. Básicamente hay que combinar sistemas. ¿Sí? Obviamente que para lo que pedimos, lo mismo de siempre, esperen que voy a admitir a la gente que está en la sala de espera. La fecha de vencimiento es dentro de 15 días, el 10 de septiembre, el día que coincide con el recuperatorio del primer parcial. Es obligación de entregar con el TP los archivos de CIPE, y acá está mal, no es de robot, sino que es de MATCAD. ¿Sí? Esto no es robot, es MATCAD. MATCAD y CIPE, hay que verificarlo por los dos. Perdón, me confundí yo. Es CIPE y robot porque en realidad reticulados puros no hay ninguno acá. Nosotros hoy vamos a verificar con el MATCAD el reticulado puro, para que vean el método matricial. ¿Sí? Pero después para los reticulados complejos, las mixtas, hay que usar el robot y el CIPE. Se usa de la misma manera que habíamos hecho con las estructuras simples. Desde falta después hacemos un ejemplo. Se va a solicitar. Este es un agregado, ¿sí? A partir de lo que vimos la semana pasada, más un apuntecito que vamos a agregar, es estudiar el grado de hiperestaticidad, ¿sí? De la estructura. La interna y la externa. ¿Sí? Se podrán agregar o modificar los vínculos internos o externos para poder resolver la estructura. Recuerden, son solo 3 ejercicios, de los cuales
2 solo son obligatorios y 1 no. El último es opcional. Una vez que estudiaron el grado de hiperestaticidad y llegaron a un sistema isostático, ahí se hace el análisis cinemático, cálculo de las reacciones de vínculo, diagrama de cuerpo libre, trazado de diagramas, verificación en CIPE y en robot, y el equilibrio del nudo A, que ahora vamos a ver. Y después, un punto agregado más, es determinar la coordenada del momento máximo a lo largo de la barra horizontal A. Entonces, el primer ejercicio está aquí presentado, ¿sí? Como verán, es un poco más complejo que lo que veníamos haciendo. Obviamente, primero porque se agregó acá la estructura reticulada, ¿sí? Aquí se agregó una estructura reticulada, en definitiva. Pero esta estructura reticulada no deja de ser una chapa más. ¿Sí? Una chapa más agregada. Después habrá que clasificar qué tipo de estructura es, si abierta o cerrada, cuántas condiciones de vínculo necesita, y los grados de hiperestaticidad, ¿sí? Recuerden que se pueden corregir los vínculos, tanto los externos como los internos, para poder resolverlos, justamente, ¿sí? Es probable que no sea isostático de entrada y que haya que agregarle o sacarle cosas. Después es todo lo mismo, el análisis cinemático, las reacciones de vínculos externas y externas, el diagrama de cuerpo libre, y los dos agregados nuevos es estudiar el equilibrio del nudo A, que es este nudo que está acá, que con lo que vamos a ver hoy, con el método de nudos, justamente de equilibrio de nudos, vamos a poder terminar de redondearlo, pero algo ya vimos también en las unidades anteriores, y determinar la coordenada del momento máximo de la barra A. La barra A es esta que está aquí, en este caso, ¿no? Esta es la barra A, y hay que encontrar, además del diagrama de momento, dónde se produce el momento máximo, qué coordenada, y el valor del momento máximo. ¿Ok? Es un ejercicio para entretenerse, esto me va a llevar unas par de horitas, la resolución, y luego está el segundo ejercicio, que es este, similar, con una parte reticulada, otra parte que no es reticulada, y ahora hay que, digamos, interactuar. ¿Qué les sugerimos de esto de entrada? Primero que resuelvan todo como veníamos hasta ahora, dejando el reticulado como una chapa aparte, ¿sí? Como una chapa aparte. Ustedes, cuando analicen, van a encontrar las reacciones de vínculo internas en este punto y en este punto, ¿sí? Estas las van a encontrar, obviamente que estas también, ¿ok? Entonces, por un lado va a ser la resolución de todo este sistema, ¿sí? Eso ya saben resolverlo. Es una cadena abierta, cerrada de chapa, no sé lo que será. Y por otro lado, una vez que llegan al diagrama de cuerpo libre, hay que resolver el reticulado en sí, donde ya va a ser un sistema en equilibrio, y hay que empezar a atacar nudo por nudo, o barra por barra, secciones. Para eso hoy vamos a ver la resolución de un reticulado simple, ¿sí? Bien, y después está el opcional, que es este último que está acá abajo. Sí, perdón, lo mismo con el tema del nudo A. El nudo A, en este caso, que hay que demostrar el equilibrio, es este que está acá, y la barra A es esta que está acá. Esa es toda la barra. Ahí hay que encontrar la coordenada del momento máximo y el valor del momento máximo. Y el ejercicio 3, opcional, es sencillamente uno muy parecido, que es este que está acá, ¿sí? Lo mismo, análisis cinemático, grados de hiperestaticidad, y luego de la resolución, el reticulado lo dejan aparte, el reticulado lo dejan aparte como una chapa más, ¿sí? Obviamente que van a tener que encontrar las reacciones de vínculo internas de acá, las reacciones de vínculo internas de acá, y después se van a llevar este reticulado aparte, que es justamente un sistema, digamos, en equilibrio, con sus cargas y sus reacciones de vínculo internas, lo que el resto de la estructura le hace al reticulado, ¿sí? ¿Ok? Y se resuelve el reticulado. Son como 2 ejercicios en uno, ¿sí? Bueno,
Ahora sí, creo que está Uriel. Uri. Te tengo que dar. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Tengo que dar atribución de anfitrión, ¿no? Hospedador. Pregunta, Pablo, una consulta. Sí. Cuando estás hablando de cambiar el reticulado por una chapa más común y corriente, ¿qué quiere decir? Que en sus dos apoyos, en sus dos vínculos con el resto de la estructura, cambiemos por una barra que va desde un apoyo hasta el otro. ¿Al otro? No. No, mientras están resolviendo las reacciones de vínculo internas, es una cadena cerrada de chapas que quedó ahí. No nos metemos adentro todavía. ¿Está? Ok. Sí, No hace sí, gracias. falta representarla como una barra. Están ahí. Uri. Uriel, ¿vos? Sí. ¿Tenés ahí permiso? ¿Podés? ¿Qué era lo que necesitabas? ¿Compartir pantalla? Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Estás. Listo, yo te estoy viendo. Bueno, yo voy a dejar de compartir. ¿Sí? Y. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Bien, buenísimo. ¿Pueden ver la hoja bien? Se ve. Bien. ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Sí, me pasa lo mismo. ¿Les pasa lo mismo? Sí, yo tampoco veo en pantalla. Sí, la resolución del video es más chica, se ve un cuadrado, no como Pablo que está pantalla completa, por ejemplo. Y hay un mensaje Incluso, que dice y de que la tu otra- ancho de banda es bajo. ¿Y de la otra conexión me ven bien? Sí, Se te ve perfecto la otra. La otra conexión se ve bien. Sí. Sí, es esta computadora que tiene una antena quizás menos potente, ¿puede ser? Que la de la notebook. Porque la conexión de internet es la misma. Fíjate abajo donde tenés la opción de o silenciar o de tener video, ¿viste? Sí, Que tenés como una flechita para abrir una opción de la configuración del video. sí. Bueno, entrar ahí y poner tamaño panorámico, en donde dice cámara. 16, 2.9 panorámica. Lo tengo así. Ah, ¿lo tenés así? Sí. Pero es como dicen los chicos, capaz que es la conexión. Bueno. Ahí cambió. No, sigue estando igual. Sí, porque es. Bueno, a ver, esperen un cachito. Aunque un minuto. Ahí creció un poquito, ¿no? Creció un Sí, poquito. porque es como que la pasé o sea, la pasé original y ahora la volví a aparecer a 16.9. Ahí está, ahí estás. Ahí está.
Ahí está, Ahí ahí se ve perfecto. Se ve bien. La conexión cambió, pasó de rojo a estar amarillo y creció la pantalla. Quedó pantalla completa. Bien. Bueno, avísenme si llega a cambiar. Puede ser que acá en mi casa dejaron de... Por eso les digo que dejen de conectarse o que se desconecten y capaz que se desconectaron. Joaquín Rosales. ¿Admito yo, Pablo? Ahí se volvió a achicar, me parece. A ver, esperen un minuto, que voy a ver si... bueno, evidentemente Tienen una computadora muy potente, por ejemplo. los hijos de Gabriel fueron asesinados porque tenemos pantalla completa. Así que vamos a poder tener una buena impresión. Sí. ¿Mejoró ahí? Sí, ahí sí, ahora sí. Disculpen. Tengo 4 hijos y todos conectados al Wi-Fi. Bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, como dijo Pablo, vamos a arrancar con la resolución de un ejercicio de reticulado simple. La idea es hacer algo en principio como para arrancar un ejercicio simple que nos permita, digamos, comenzar con este tema y poder empezar a tener práctica con la resolución de reticulados. Y vamos a ver algunas cuestiones junto con Pablo que vamos a modificar el diseño, vamos a modificar las cargas para que veamos cómo se modifica, digamos, las características de cada uno de los reticulados en función de o el diseño o la carga que tiene el reticulado. En principio lo que vamos a hacer, vamos a armar un reticulado simple. Bien, este es el reticulado. El reticulado lo tenemos simplemente apoyado en una de los extremos y lo tenemos con un apoyo fijo en otro de los extremos. Las medidas de este reticulado es 1 metro, 1 metro y 1 metro. Y a este reticulado lo que le vamos a poner es un estado de carga de 3 fuerzas. ¿Está? Que cada una va a valer 10 kilonewton. Valen todas iguales. Como vimos ya en la teoría, estas cargas siempre tienen que ir aplicadas al nudo. Entonces, vamos a colocar las 3 cargas correspondientes al ejercicio en esos puntos. Bien, como primer paso lo que tenemos que hacer es empezar a numerar nuestro reticulado. Vamos a empezar a ponerle nombre a los nudos. Este va a ser el nudo A, el nudo B, ¿Uriel? C. Sí.
Perdón, ¿cuánto valen las cargas? Porque no se llega a ver bien. 10 kilonewton. Perfecto. Bien, no uso más rojo, siempre me olvido. Bien. Ahí estamos. Profe, ¿se escucha? Sí. No, como Sí, que sí, no es se mucho escucha. el color. Sí, está bien. El rojo se ve un poquito menos. El tema es que la definición es bastante pobre y no se ven ni siquiera los valores o los números. Si puede ser un poquito más Ninguno grande de los después, valores, mejor. Igual ahí se entiende. ninguno de los valores, ni siquiera las cotas. Bueno, 1 metro sí ninguno. se llega a ver, ¿no? En mi caso yo lo estoy viendo con el celular y la verdad que me cuesta muchísimo verlo. Si lo podrías acercar un poco más sería ideal. Gracias. A ver, dale. Sí, ustedes díganme y yo trato de modificarlo. Ahí mejora, ¿no? Sí, ahí se ve un poco Sí, mejor. sí, ahí va mejor. Está bien, porque le apagué la luz. Quizás le estaba dando mucha luz. Se volvió a achicar también la pantalla, ¿viste? La conexión se puso como en rojo. Ahí volvió. Volvió a agrandarse. Y otra, ¿sabés qué? Es conectarte con datos del celu. Pero bueno, más complicado. Sí, podría. También mi celu puede ser. A ver si probamos a ver si mejora. Si no, desconectarte del otro perfil que tenés conectado y conectarte solo con este. Está bien. O le saco el video al otro perfil. A ver si mejora. Dale. Ahí mejor. ¿Ahora? Creo que mejoró un poco, sí. Dale. Bueno, vamos avanzando. Si llegan a tener problemas, me avisan, ¿eh? Bueno, básicamente lo que primero tenemos que hacer es, como con cualquier estructura, es hallar las reacciones de vínculo externo. ¿tá? Para hallar las reacciones de vínculo externo, para nosotros este reticulado es una barra como si fuese una viga, ¿no? Básicamente lo que nosotros vamos a hacer va a ser, digamos, como si tuviésemos una viga, digamos, con 3 fuerzas y las reacciones de vínculo externo. ¿tá? Bien. Esto lo que nos queda es esto es RA y esto es RC. ¿tá? Bien. Como primer paso, vamos a hallar sumatoria de momento en A. Me tiene que dar 0. Si yo hago esta sumatoria de momento, tengo 10 por 1 metro. Perdón, vamos a poner la terna. ¿Está bien esta terna? 10 por 1 metro más 10 kilonewton por 2 metros menos RC por 2 metros. Esto me queda 10 kilonewton metro más 20 kilonewton metro igual a
RC por 2 metros. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Sí. Ya tenemos 15 kilonewton. Y después, básicamente, por sumatoria de fuerzas verticales, igual a 0, tengo 10 más 10 más 10 menos RA menos RC igual a 0. 30 menos RA menos 15 igual a 0. En definitiva, me queda 15 kilonewton igual a RA. ¿Ah? Hallamos las dos reacciones de vínculo, las dos valen 15 kilonewton. No nos detenemos demasiado en esto es tema, digamos, de lo anterior, así que tendría que salir. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Bien. Entonces, lo que nosotros ya tenemos son todas las reacciones de vínculo externo de este reticulado, tenemos las fuerzas exteriores, y lo que nosotros necesitamos hallar son las reacciones de vínculo interno de este reticulado, o sea, qué valor tiene o qué solicitación tiene cada una de las barras de nuestro reticulado. Para eso vamos a trabajar con el método de los nudos. Vamos a dibujar nuevamente acá un poquito más grande, así se puede ver mejor nuestro reticulado. Perdón. Bien, nuestro reticulado quedó así. Y le pusimos nombre a esos nudos y dijimos que esto era A, B, C, D, E y F. ¿Está bien? Bien, lo primero que tenemos que definir es por qué nudo empezamos a hallar esos vínculos internos. Básicamente lo que tenemos que definir es cuál es el nudo que nos da mayor datos y que tiene menos incógnita. Eso es como el parámetro inicial que tenemos que empezar a ver en un reticulado para ver por dónde empezamos. Básicamente, si nosotros pretendemos arrancar por el nudo B, tenemos una X cantidad de incógnitas y ningún dato. Si nosotros pretendemos arrancar por el nudo D, tenemos un dato, pero 3 incógnitas. Entonces, normalmente, siempre se empieza o se trata de empezar, es por el nudo que tiene mayor cantidad de datos o menor cantidad de incógnitas. El nudo A o el nudo C, que son iguales, nos dan un dato y 2 incógnitas. Entonces, yo lo que hago básicamente es aislar ese nudo resulta ser este círculo, donde tiene un tramito de barra, le vamos a dibujar
hacia un costado y un tramito de barra hacia arriba, y lo que me aparece es una fuerza de 15 kilonewton en donde está la reacción. Como dijimos nosotros en la teórica, todos los nudos deben estar equilibrados. O sea que nosotros podríamos utilizar cualquiera de las ecuaciones de equilibrio que venimos utilizando en todos los ejercicios anteriores. En un equilibrio de nudos, la ecuación de sumatoria de momentos no la podemos usar porque es una ecuación que requiere distancia y en este punto no tenemos distancia. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar son las dos ecuaciones de sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Ambas, por el nudo estar en equilibrio, deben dar 0. ¿Está bien? En este nudo en particular, donde yo tengo barras, saqué las barras y que lo que va a aparecer van a ser dos esfuerzos. Va a aparecer un esfuerzo horizontal y va a aparecer un esfuerzo vertical y un esfuerzo horizontal. Yo a estos esfuerzos les tendría que dar una dirección. Yo elijo aleatoriamente esta dirección. Después vamos a verificar si la dirección que yo le di a este esfuerzo es la correcta o no. Y a esta también le voy a dar una dirección. ¿Tá? ¿Cómo voy a llamar a estos esfuerzos? Bueno, puedo llamarlos, normalmente se los llama en función de los nudos que conecta, ¿no? Puedo llamarlo fuerza AD y fuerza AB. ¿Tá? Y de esa manera tenemos armado el esquema de este nudo con todos los esfuerzos que llegan hacia él. Entonces, si yo arranco por la sumatoria de fuerzas verticales, lo que puedo decir es que tengo, en función de mi terna... Uriel. Sí. ¿Los esfuerzos se consideran positivos si son entrantes al nudo y negativos si son salientes del nudo? ¿O en base a la terna? No, los vamos a dejar para estas ecuaciones en base a la terna. Pero después, cuando veamos el desarmado o el armado de este reticulado y de los nudos, nos vamos a manejar con otra convención de signo, que es básicamente la de los esfuerzos que recibe cada una de esas barras, que es compresión o tracción. ¿Tá? Normalmente vamos a ver que una barra tiene de tracción va a ser positivo y si tiene un esfuerzo de compresión va a ser negativo. Pero lo vamos a definir al final cuando veamos la dirección de estas fuerzas. En principio, para el equilibrio de nudo, nosotros vamos a tomar como si fuese la terna que usamos siempre. Entonces, la sumatoria de fuerzas verticales, que es igual a 0, tengo dos fuerzas verticales, una es de 15 kilonewton negativo, más la fuerza AD es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, FAD es igual a 15 kilonewton. En función de esta ecuación, lo que puedo definir es que la dirección que yo elegí de mi esfuerzo es la que corresponde. Acá quizás es mucho más fácil verlo gráficamente porque tenemos solo una fuerza vertical, que es la resultante externa, y tenemos la otra fuerza vertical que tiene que ser igual y contraria para que quede en equilibrio el nudo. Bien. Y en función de la sumatoria de fuerzas horizontales, lo único que tenemos es la fuerza AB, que es igual a 0, por lo tanto, esta fuerza es nula. Bien, ya tenemos el primer nudo.
lo que vamos a definir en este punto ahora es con qué nudo seguimos. Si con el que va a ser, como les dije recién, el nudo que nos dé mayor cantidad de datos y menor cantidad de incógnitas. Ya tenemos, digamos, el valor de este nudo, ya lo tenemos definido. Ahora lo que vamos a definir es el del nudo D, que en definitiva lo que nos permite es, tenemos el valor de esta fuerza exterior de 10 kilonewton, tenemos ya el valor de esta barra y nos falta hallar el valor de esta y de esta. ¿Tá? Nosotros entonces vamos a dibujar el nudo D. ¿Te paso una pregunta? Sí. Estas fuerzas AB y AD que sacamos, sí, son la que hace la barra sobre el nudo, por ende, la fuerza que haría el nudo hacia la barra tendría otro signo, ¿o estoy equivocado? No, no estás bien lo que estás diciendo. Básicamente es el esfuerzo que la barra le genera al nudo, pero a nosotros, quizás me esté adelantando, a nosotros los nudos medio que no nos interesan. Lo que a nosotros nos interesa es saber los esfuerzos de las barras. Básicamente lo que estamos hallando es los esfuerzos de las barras, que después vamos a terminar de definir cómo se desarrollan una vez que tengamos todos los nudos definidos, pero lo que vos estás diciendo está bien, y como tiene que estar en equilibrio, se ponen digamos, de signo contrario. Pero no se adelanten, está bien lo que vos estás diciendo, que después lo vamos a terminar de definir. Buenísimo. Claro, o sea que la barra AD se está comprimiendo, ¿no? A ver, decime, no te escuché. No, que decía que claro, que basándome con eso, ahora entiendo que la barra AD se está comprimiendo. Básicamente sí, se está comprimiendo. Si yo comprimo el nudo, la barra se está comprimiendo. ¿Tá? Por lo tanto, si yo les desarmo esta parte, tengo el nudo D y acá tengo el nudo A, yo tengo una fuerza de 15 kilonewton que comprime el nudo, y esta es mi barra. A mí me va a aparecer una fuerza de 15 kilonewton igual y contraria en la barra. Para poder equilibrar la barra tiene que aparecer otra fuerza de 15 kilonewton. Por ende, en el nudo D también va a aparecer una fuerza de 15 kilonewton. ¿Se entiende? Esto es lo que ustedes estaban diciendo recién. ¿Tá? Por lo tanto, lo que se dice es que mi barra está comprimida. Por lo tanto, el signo sería negativo al estar comprimida. ¿Tá? Pero bueno, este armado lo vamos a hacer más adelante todo completo. Con este criterio de traspaso de fuerza, de traslado de fuerza, Profe, le hago una pregunta. lo que yo entonces digo es que, ¿sí? ¿Cómo no? Que yo entonces voy, digamos, trabajando con los signos que me van dando las fuerzas, y después al final veo si es tracción o compresión lo que está sufriendo la barra. Exacto. Ah, listo. Exacto. Porque después lo vamos a ver en general con todo el reticulado junto. Bien, ¿seguimos? Entonces, en mi nudo D yo tengo, aíslo el nudo D, y lo que tengo básicamente es una fuerza de 15 kilonewton de compresión, una fuerza de 10 kilonewton, y me aparecen dos fuerzas más, en función de las barras que tengo. Me aparece una fuerza D de dedo E y una fuerza D de dedo B, de las cuales no conozco ni la dirección ni el valor de estas.
yo voy a definir aleatoriamente esta dirección para esta y voy a definir esta para esta. ¿Está bien? Bien, como acá tenemos una diagonal, una fuerza diagonal, lo que vamos a tener que hacer es descomponer esta fuerza en dos fuerzas que me permitan hallar esa diagonal. Entonces va a aparecer una componente horizontal de dedo B y una componente vertical dB. ¿Ah? En función de la geometría de nuestro reticulado, sabemos que como tiene 1 metro de lado, esto es 45 grados. Y bueno, avanzo para hallar el equilibrio de este nudo. Entonces vuelvo a tener la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Como fuerzas verticales tengo la de 10, que es esta. Tengo 15, que es esta. Y aparece BD, que yo le di igual a 0. ¿Hasta ahí estamos? Bien, traslado de BD. Y me queda que esto vale menos 5 kilonewton. ¿Ah? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, a mí esta fuerza me dio menos 5 kilonewton. Por Pitágoras puedo hallar ya cuánto vale la fuerza. Como es 45, puedo decir que F de B es igual a menos 5 kilonewton dividido el coseno de 45. Bien. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, perfecto. Entonces, por lo tanto, con esto, lo que podemos hallar también es que... ¿No sería negativa, Uriel? Sí, perdón. En función de los signos que vengo manejando, sí. Por lo tanto, podemos sacar H de B, que en función de... Bien. Para no cambiar de hoja, voy a tratar de hacer, entonces, sumatoria, perdón, de fuerzas horizontales, que es igual a 0. Sí. Para que se vea bien va a tener que correr un poquito la hoja, lo que está copiando ahora. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Sumatoria de fuerzas horizontales. Me queda, en función de mi terna, menos F de E menos H de B. Para lo cual me da igual a 0.
yo meto este 5 kilonewtons con signo dentro de esta ecuación, por lo tanto me queda positivo, este también positivo. Entonces acá lo que nos conviene es modificar las direcciones de las flechas en función de los resultados que sacamos. Acá sí no conviene dejarlo para el final, porque si no nos empezamos a hacer lío con los signos y las, ¿cómo es? Con los signos y los valores y las fuerzas. Entonces conviene, como a mí me dio este positivo, esta dirección que yo elegí está bien, esta como me dio negativo, significa que tendría que quedar para este lado. Como estas me dieron todas negativas, es al revés. Entonces, de esta forma me queda equilibrado el nudo. Esta vale 5 kilonewtons. Y a esta ya le saco el signo. ¿Ah? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, Uriel. Sí. Bien. Vamos a mirar un poquito el reticulado. Ya hallamos esta, hallamos este. Podemos ir o a este o a este. En definitiva, si nosotros analizamos el nudo B, esta la conocemos, esta la conocemos, y en principio podríamos decir que estos tres no lo conocemos. ¿Tá? Y si vamos al nudo E, conocemos esta, pero estas dos no, y además tenemos, analizando el nudo E, que tengo más cantidad de datos y menos cantidad de incógnitas. Con el mismo criterio, aislamos el nudo E. Este nudo E va a tener 3 esfuerzos internos. Esta fuerza que es ED y que la conocemos y vale 5 kilonewtons. Un esfuerzo que es EF y otro esfuerzo que es FEB. Lo mismo, no conozco ni los valores ni las direcciones. Podría definir que estas son en función de la experiencia, por así decirlo, pero bueno, a veces no sale tan fácil. Profe, una consulta. Con este nudo hago lo mismo, ¿sí? La fuerza FED, Sí. en la anterior nos daba como que comprimía la barra. En este caso, ¿no deberíamos poner la flecha para la izquierda? Vamos con el mismo criterio que lo que nosotros teníamos, ¿no? La fuerza, ¿no? Que es la misma que nosotros estamos viendo en el otro nudo. A nosotros nos comprimía el nudo. Si yo desarmo esta barra, digamos como hice antes, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el nudo D con una fuerza que entraba, que era esa FDE. Esta es nuestra barra y este es el otro nudo E. Para que esto esté equilibrado, tiene que aparecer una fuerza en este sentido. Para que la barra esté equilibrada, tiene que aparecer
una fuerza en este sentido, por lo tanto, cuando llego al nudo E, llego con una fuerza que también me comprime el nudo. Esta es la fuerza ED. ¿Se entiende? Sí, me había equivocado yo al graficar. Está bien. Perfecto, no te preocupes, es el momento de sacarse todas las dudas. Bien, continuamos con este nudo entonces. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Como fuerzas verticales voy a tener 10 menos FEB igual a 0. Por lo tanto, 10 kilonewton es igual a FEB. ¿Está? Como el signo medio positivo, significa que la dirección que elegí es la correcta. Perdón, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Tengo FED menos FEF igual a 0. FED la conozco, es 5 kilonewton. Traspaso la que no conozco, por lo tanto, también FEF vale 5 kilonewton. Bien. Ya definí todos los valores de este nudo E. Por lo tanto, puedo pasar a otro nudo. Si volvemos a ver el gráfico general, acá conocemos 3 y tenemos 2 incógnitas. Acá conocemos una y tenemos 2 incógnitas. Y acá también tenemos 2 incógnitas. Podríamos elegir cualquiera. Así que vamos al nudo B. En el nudo B tengo 5 barras que llegan hasta este nudo, por lo tanto voy a tener 5 esfuerzos. No tengo ninguno externo. Esta fuerza BA es igual a 0. Esta fuerza BD voy y la busco en el nudo D. Esta es la fuerza que yo tengo que replicar en el nudo B. Era saliente del nudo, por lo tanto yo la dibujo saliente y tiene el valor de 7,07 kilonewton. Esta fuerza, que es la fuerza BE, voy y la busco en el nudo de arriba, el nudo E. Como es entrante en el nudo E, va a ser entrante en el nudo B también, y vale 10 kilonewton. Acá me va a aparecer una fuerza más, y acá me va a aparecer otra fuerza. Estas no las conozco. Yo voy a definir una dirección de ambas fuerzas para ver qué es lo que queda. Esta se va a llamar FBF y esta se va a llamar FBC. Para poder hallar este nudo, vuelvo a descomponer esta fuerza diagonal que tengo, por lo tanto esta
fuerza vertical BD, como nuestro ángulo es el mismo, va a valer 5 kilonewton. Y esta fuerza HBD también va a valer 5 kilonewton. Bien. Esta fuerza FBF también la voy a descomponer como una horizontal HBF y una vertical BF. Entonces, esto es lo que yo tengo que buscar el equilibrio. Tengo incógnita la vertical de la barra BF, tengo como incógnita la horizontal de la barra BF y tengo como incógnita el esfuerzo de la barra BC. ¿Tá? Como horizontales tengo dos incógnitas y verticales una. Básicamente empiezo por la sumatoria de fuerzas verticales. Como fuerzas verticales tengo la fuerza vertical BD con signo negativo en función de mi terna, más la fuerza BE, que es la fuerza de la barra central, y tengo la vertical de la barra BF. Esto es igual a 0. Esta la conozco, son 5 kilonewton. Esta la conozco, son 10 kilonewton. Y esta la paso para el otro lado y me queda positiva. En función de esto, hallo el valor de la fuerza vertical de la barra BF, que vale 5 kilonewton, y la dirección que elegí es la correcta. En función de esto y del ángulo, puedo decir también que esta fuerza F vale 7,07. Y en función de la trigonometría, también puedo decir que esta fuerza de la barra BF vale 5 kilonewton. Entonces solo me queda como incógnita el esfuerzo de la barra BC. Vamos a ver todos los esfuerzos horizontales que tiene este nudo. En función de eso, establecemos la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Tengo FBA menos HBD menos FBC igual a 0. Bien. FAB es 0. HBA es menos 5 kilonewton. Más HBF es 5 kilonewton. Traspaso al otro término FBC. Por lo tanto, me queda que FBC es igual a 0. Bien. ¿Hasta ahí está claro este nudo? ¿Se entiende bien? Sí, perfecto, profe. Bien, excelente. Profe. Vamos al diagrama general. Sí. Con este ejercicio en particular,
¿no nos podríamos haber valido de la simetría de la estructura y calcular solo el lado izquierdo y el lado derecho? Si es que está en equilibrio, debería ser igual, ¿no? Sí, totalmente. Es un punto que vamos a ver ahora al final, de equilibrio. Está bien lo que decís, justo sobre esta barra, digamos, hay un eje de simetría, este lado es igual a este lado. La idea es tratar de ver un montón de puntos. Uno de ellos es la simetría de los reticulados, en donde vos, hallando la mitad, ya podés sacar la otra mitad, pero también te podría haber tocado que alguna de estas fuerzas no sea igual, entonces ya no es simétrico. Para ser simétrico se tienen que dar todas las condiciones de simetría, tanto la geométrica, que la barra o el reticulado sea completamente geométrico, y que las cargas sean simétricas. Si vos llegás a tener alguna carga o alguna reacción que no es igual, ya deja de ser simétrico. Y lo mismo con las medidas, ¿no? ¿Se entendió? Pero muy buena la apreciación tuya, y si a ustedes les toca un reticulado, digamos, simétrico, con solo hallar la mitad ya estaríamos. Vamos a hallar los otros dos en forma un poquito más rápida, como para que, digamos, no queden en el aire, pero es así lo que decís. En función de esto, si nosotros vamos al nudo F, esta la conocemos, esta también la conocemos, esta es la incógnita. Entonces, si yo tengo mi nudo F, tengo un esfuerzo de 10, y tengo 3 barras que llegan a ese nudo, de los cuales, en función de esto, la fuerza FE, voy a buscar el nudo E, si yo voy a buscar mi nudo E, la fuerza EF es de 5 kN y es entrante, por lo tanto la dibujo entrante y vale 5 kN. Voy a buscar este esfuerzo es F FB, lo voy a buscar al nudo B. El nudo B es este esfuerzo que es saliente, por lo tanto lo voy a dibujar saliente, y tiene el mismo valor, que es 7,07 kN. Y aparece un esfuerzo nuevo, que es el que no conozco, que podemos definir esta dirección, y va a ser el esfuerzo FC. En función de esto puedo definir los dos esfuerzos de la fuerza diagonal. Esta es la vertical FB, que vale 5 kN, y esta es la horizontal FB, que también vale 5 kN. Todo esto es debido al ángulo de 45 grados. Bien. Vamos con la sumatoria de fuerzas verticales. Básicamente lo que tenemos es Profe, una sola. ¿Sí? disculpe, ¿la dirección de HFB no sería, está negativo o no se ve por la terna? O sea, o sería al revés, digamos, la dirección. HFB. No, o sea, vos decís esta. O, claro, porque es positivo por la dirección ya que está bien puesta. O sea, básicamente esta
dirección sale de este esfuerzo, que es el esfuerzo FB, que lo fui a buscar o lo fui a ver a la barra, al nudo B. ¿tá? Como es saliente, este es saliente. Y las dos componentes, tanto la horizontal como la vertical, las dos van a ser salientes también. ¿tá? Fíjense en que de esta forma, esto ya me queda equilibrado, las fuerzas horizontales. ¿tá? Si yo hago sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, tengo FE como positivo menos HFB igual a 0. Me queda que FFE es igual a HFB. Esto está bien. Las dos valen 5. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, profe. Bien, seguimos con la sumatoria de fuerzas verticales, es igual a 0. Como fuerzas verticales tenemos la fuerza de 10. Tenemos más BFB menos FC igual a 0. 10 más 5 kilonewton es igual a FC. Por lo tanto, bien. Si queremos chequear, como dijeron ustedes, como es simétrico, vamos a buscar el nudo D, que es esta barra, tiene que ser igual a esta. Y fíjense como la fuerza correspondiente a ese nudo me dio 15 kilonewton. Bien, y por último, lo que nos queda básicamente es hallar el último nudo, es el nudo C. Ese nudo C tiene una reacción externa de 15 kilonewton y tiene dos barras que llegan a él. Tenemos la fuerza, este era el nudo C, tenemos la fuerza CB y tenemos la fuerza CF. Si vamos a buscar los valores de cada uno, en el nudo B, nuestra fuerza BC era nula, por lo tanto, acá también es nula. Y nuestra fuerza CF, la vamos a buscar al nudo F, es entrante al nudo y vale 15 kilonewton. Por lo tanto, la dibujo entrante y de 15 kilonewton. Bien, y así podemos ver cómo el nudo C queda equilibrado automáticamente. Ya sacamos todos los esfuerzos. La fuerza CF se equilibra con la reacción de vínculo externo en el punto C. Bien. Con esto hallamos todos los nudos de este reticulado. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Y de esta forma podemos decir que se cierra el ejercicio de reticulados, cuando definimos los esfuerzos en las barras. Nosotros hasta ahora lo que hicimos fue hallar los esfuerzos en los nudos.
Voy a tratar de hacer un gráfico lo más grande posible para que quede claro. Bien. Son mis nudos. Y totalmente desarmado voy a poner las barras. Hagan de cuenta que yo desarmo completamente mi reticulado. Perdón, volví a dibujar mal esta diagonal. Da vuelta la hoja, profe. Tenés razón, no estuve viendo hasta mal. Ahora ya lo dibujé. La tengo cruzada esta diagonal. Bien. Esta no va. Bien, completamente desarmado. Vamos a ir. Sabemos que tenemos dos reacciones de vínculo externo que valen 15 kilonewton. Y tenemos tres fuerzas de 10 kilonewton en los nudos. Volvemos a numerar los nudos. Este es el nudo A, el nudo B y el nudo C. Bien. Este es mi reticulado completo, todo desarmado. Y lo que voy a hacer ahora básicamente es definir los esfuerzos en las barras. Por lo tanto, voy a agarrar nudo por nudo y voy a pasarlo en este gráfico. Agarro el nudo A y el nudo A tengo un esfuerzo que es nulo y tengo un esfuerzo que vale 15 kilonewton. Por lo tanto, lo que puedo definir es que la barra AB va a tener esfuerzo nulo y el nudo B un esfuerzo nulo. En función de lo que dijimos antes también, tengo este esfuerzo entrante que comprime al nudo, por lo tanto va a comprimir la barra. Para que siga equilibrado tiene que estar comprimida. Esta es mi barra AD. Y el nudo continúa con una fuerza de 15 comprimida. Bien, entonces yo lo que me interesa a mí es esta parte del ejercicio donde defino que mi barra AD está comprimida con un esfuerzo de 15 kilonewton. De la misma forma, dijimos que esta era saliente, vamos al nudo D, y valía 7,07. Por lo tanto, esta va a valer 7,07. Bien. Continuando en el nudo D, tenemos un esfuerzo de 5 kilonewton. Comprimimos la barra con 5 kilonewton también. Y llegamos al nudo E con una fuerza comprimiendo el nudo con 5 kilonewton. Tomamos el nudo E, por lo tanto, la barra de B nos quedó traccionada con un valor de 7,07. Tomamos el nudo E tenemos una fuerza exterior de 10, tenemos una fuerza que comprime al nudo de 10
kilonewton. Tenemos otra fuerza horizontal que comprime el nudo y que vale 5. Y de esta forma vamos a definir que la barra EB está comprimida con un esfuerzo de 10 kilonewton. La barra EF también comprimida con un esfuerzo de 5 kilonewton. Vamos al nudo B. Vamos a ver qué valores nos dio el nudo B. Y podemos definir que esto es un esfuerzo de tracción de 7,07. Por lo tanto, nuestra barra va a estar traccionada . Vamos al nudo F. En nuestro nudo B teníamos que esta era nula, por lo tanto la barra BC es nula. Y ahí definimos el esfuerzo de todas las barras del reticulado. Esta es la forma de terminar, digamos, la resolución de un reticulado, donde tenemos todas las barras que conforman ese reticulado con su correspondiente esfuerzo de tracción o compresión y su valor. La idea es mostrarlo de esta forma, donde podamos ver que cada una de las barras está o comprimida o traccionada. Después, lo que nosotros como profesionales que estamos definiendo y estamos diseñando y proyectando, digamos, esta estructura, lo que tenemos que tratar de siempre estudiar es el reticulado en general, digamos, ¿no? En este reticulado se ven varias particularidades. Podemos ver que todo el cordón inferior no tiene esfuerzo, o sea, es solamente una barra constructiva que permite generar el reticulado, pero que no sufre ningún esfuerzo. Por lo tanto, podemos ver que las tres cargas, los tres esfuerzos que tenemos en la parte superior, bajan por las montantes, se trasladan por las diagonales y vuelven a bajar por las montantes. Prácticamente no hay traslado de esfuerzo en el cordón inferior. Fíjense que tenemos comprimido todo el cordón superior, tenemos comprimidas las montantes y tenemos traccionadas las diagonales. Básicamente, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que un buen diseño era tratar de tener la menor cantidad de barras comprimidas? O sea, dejar de tener barras comprimidas en algunos lugares no vamos a poder, pero recuerden eso, y siempre un buen diseño de un buen
reticulado es tratar de tener más barras traccionadas, que vamos a tener de las dos, pero bueno, un poco siempre es eso. ¿Alguna consulta en cuanto a esto? Uriel. Sí. Acá en el diagrama de cuerpo libre, ¿hay que hacerlo como lo hiciste vos o solamente hay que aplicarlo para las barras? ¿O también qué es lo que le pasa al nudo? No, acá lo que nos interesa es la barra. Yo lo que quería era, si ustedes no le ponen los esfuerzos a los nudos y le ponen bien los esfuerzos a la barra, con eso alcanza. Lo No, importante claro. es ver las barras. Claro, porque con los nudos se me hace más fácil verlo, o sea, si no está mal ponerlo así también. No, como a ustedes les sea más fácil. Básicamente yo hice todo este desarme para traer de vuelta los nudos acá, poder ver los valores y ver cómo se trasladan a las barras. Está bien, Pero perfecto. lo importante es ver los valores de las barras. Sobre lo que decía recién Braverman. Sí hay que trazar el diagrama de esfuerzo normal. El diagrama de esfuerzo normal hay que trazarlo, que es, digamos, este mismo esquema, pero sin todos los esfuerzos internos, sino con los rectángulos rayados, normal. Exacto. De compresión lo dibujamos hacia arriba, negativo, hacia arriba de la barra, ¿no? El esfuerzo de tracción lo dibujamos hacia abajo con los valores. Como si fuera un pórtico, ¿vieron cuando hacemos el diagrama de esfuerzo normal del pórtico? Bueno, lo mismo. O sea, el diagrama hay que trazarlo también. ¿Sí? Este es el paso previo, que es como el diagrama de cuerpo libre ya corregido. Y todo abierto, ¿sí? Fíjense en que están los nudos y las barras. Bien claro. Los esfuerzos en los nudos y en las barras. ¿Está? Bien, ¿alguna consulta más? Yo tengo una consulta respecto a lo último que dijiste, que un buen diseño, digamos, es el que tiene más barras traccionadas que comprimidas. ¿Eso es en el caso de que sea un reticulado hecho a base de una estructura metálica o también un reticulado hecho de madera, por ejemplo? La madera, o sea, no tengo bien en claro si la madera trabaja mejor a compresión o tracción, me parece. No te escuché la última parte porque pasaron dos motos, perdón. Sí, la escuché. Lo que me parece que no tengo muy claro es si la madera trabaja mejor a compresión o a tracción, digo, porque las estructuras reticuladas de madera también se diseñan para que la mayor cantidad de barras estén traccionadas que comprimidas. Sí, lo mismo. Ah, sí. Lo mismo. Bien, les propongo algo, a ver. ¿Qué pasa si yo esto mismo que lo vamos a hacer rápido, como para poder pensar un poquito en cuanto a esto? Nosotros teníamos esta propuesta de ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa si yo les propongo la misma carga, por lo tanto me van a dar las mismas reacciones de vínculo externo, pero en vez de tener estas diagonales, tenemos estas diagonales. ¿Ven? ¿No se traccionan el cordón superior? ¿Cómo? A ver. No, si se traccionaría el cordón superior. Bien. Las montantes se traccionan también. ¿Las montantes vos decís que se traccionan? Entiendo que sí, las barras verticales, ¿o no? No.
Las diagonales no se van a comprimir. Sí, las diagonales para mí se comprimen en vez de traccionarse. Ustedes dicen que las diagonales se comprimen. ¿Y qué más? Algunos dijeron que el cordón superior se tracciona, ¿puede ser? Sí, el cordón superior se va a traccionar. Y que las montantes se traccionan también. Me parece que las montantes se van a comprimir. Se van a comprimir. Bueno, vamos a hacerlo rápido y vamos a ver qué conclusión sacamos. Yo se los voy haciendo rápido. En este caso, el que voy a tomar primero es este nudo. Este nudo 10, por lo tanto, acá me va a quedar 10. Fíjense que no tengo ningún otro esfuerzo acá. Por lo tanto, este me va a quedar nulo. Vamos al de abajo. Este vale 10. Este vale 15. Me va a aparecer una diagonal y uno inferior. Para poder equilibrar esto, yo necesito 5 hacia abajo. Por lo tanto, me va a dar una de 5 hacia abajo, una de 5 así. Por lo tanto, esto va a valer 7,07. Por lo tanto, esta va a valer 5. Lo hice rápido, ¿se entendió lo que hice? Sí, sí. Sí, perfecto. Esta vale 5. Vamos, como el nudo este tiene muchas incógnitas, vamos a este nudo. Este vale 5. Este va a valer 5. Y este no tengo ningún esfuerzo, por lo tanto queda nulo. Vamos al de arriba. Tengo el esfuerzo de 10 exterior. Este era nulo. Por lo tanto, este también es nulo. Y este también es nulo. Tengo como dato esta que vale 7,07 y entra en el nudo, y esta también entra en el nudo. De esa forma, aparece una de 5 acá, aparece una de 5 acá, esta vale 7,07 y aparece 5 y 5. Estas dos se equilibran las horizontales y estas tres se equilibran las verticales. 10, 5 y 5. ¿Está bien? Como es un reticulado simétrico, vamos a decir que esta no es nula, esta también es 10. Esta es 5. Y esta quedaba entrante. Perdón, al revés. Bien. Para hacerlo rápido, este es el esfuerzo de barras. Me quedó nula, nula y nula. Esta barra me quedó comprimida. Esta barra quedó comprimida.
Bien, fíjense cómo queda, habiendo variado 2 diagonales, cómo trabaja diferente. Trabaja completamente traccionado el cordón inferior, trabajan comprimidas las diagonales y trabaja comprimida las dos montantes. Y tengo muchas más barras que no tienen esfuerzo. Bien. Si ustedes tendrían que elegir un diseño, ¿cuál elegirían? ¿Este o el otro? Este es más eficiente. ¿Por qué? Y porque primero tenés más barras que no están trabajando, quiere decir que quizás la dimensión, la sección de esa barra pueda ser menor, podría ser. Y aparte, en la otra teníamos esfuerzos de 15 y acá lo máximo que tenemos son esfuerzos de 10. Así que vamos a necesitar menos cantidad de material en este caso. Y aparte creo que tengo menos riesgo, menos posibilidades de que me fallen barras, entonces reduzco la posibilidad de un desastre. Bien. Fíjense. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, profe, veo otra cosa también. Las diagonales están comprimidas y al ser de una longitud mayor podría pandear. Eso después cuando lo dimensiones lo vas a verificar eso. O sea, no deberían, digamos. Si está bien dimensionado, o sea, si está bien dimensionado no tendría que pasar eso. Muy bien. Bien, fíjense cómo cambiando el diseño de un reticulado, moviendo solamente 2 barras, podemos cambiar el funcionamiento del mismo, podemos mejorarlo, podemos empeorarlo en función de cómo lo hemos diseñado. El mismo diagrama de cargas, la misma geometría, digamos, en medidas, pero con un diseño diferente. Pablo, no sé si quieres agregar algo. No, está bien. Creo que quedó claro el método de equilibrio de nudos. Bueno, como tal, el propio nombre lo dice, se trata de equilibrar todos los nudos de la estructura. Hay particularidades cuando hay simetría de geometría y simetría de cargas, doble simetría. Podemos analizar media viga, la otra media va a ser digamos, igual. Más allá del método, es importante empezar a darle una vuelta de tuerca al funcionamiento de la estructura, ¿no? Empezar a darse cuenta de por dónde viajan las cargas, ¿no? El famoso camino de las cargas, que ya algo habrán visto también en otras materias, cómo viajan desde la fuerza activa, las 3 fuerzas de 10 kN, cómo llegan a los apoyos, por dónde, cuál es el camino. Sí, las conclusiones sobre la eficiencia de un sistema o del otro, todavía tal vez es temprano para aventurarse, pero sí es bueno empezar a analizarlo. Obviamente que las cargas adopten el camino más corto posible hacia los apoyos es un criterio, como por ejemplo en el último ejemplo, en la última variante que dio Uriel con las diagonales en el otro sentido, ¿no? Las cargas en ese modelo van directamente a los apoyos sin la otra vuelta que daba la original, que iba para abajo, volvía a subir y volvía a bajar. Bueno, eso hace trabajar más barras. Por otra parte, alguien puede decir, bueno, mira, sí, es verdad, el camino más corto posible, pero yo tampoco puedo evitar fabricar las barras que no tienen esfuerzo, porque por algo las necesito, obviamente. Bueno, entonces después alguien dirá, bueno, lo mejor es tratar de equilibrar un poco para que, ya que tengo que fabricar toda la estructura, no puedo no fabricar esa barra porque
hay otros estados de carga, puede aparecer una fuerza horizontal, etcétera, etcétera, más chico, pero tiene que estar, si no es un mecanismo. Entonces, bueno, ya que lo tengo que poner y no voy a estar fabricando cada barra de distinto perfil, usaré uno o dos tipos de perfiles, metálicos o de madera, bueno, mejor que estén más equilibrados las cargas. Bueno, son criterios que como buen ingeniero vamos a ir adoptando según el caso, según cada caso, ¿sí? Acá no hay verdades absolutas, y menos a la hora de elegir un criterio de diseño, ¿ok? Pero bueno, en definitiva son los primeros pasos y bueno, es un camino que recién empieza, ¿no? No sé si está Ariel. ¿Quiere agregar algo? Sí, estoy conectado, ahí estaba escuchando lo que nos explicaba Uri, está todo muy bien. No sé si pasamos a los diagramas o si pasamos al TP. No, ahora vamos, nos queda la verificación por MATCA del método matricial y por CIPE. Ah, ok. Profe, Lo que disculpe. capaz podemos hacer es un recreo, ¿no? ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí. Bueno, el último ejemplo que dio el profe Uriel estuvo bueno y me hizo un poco de ruido quizás la clase anterior cuando se acuerda que mostró un video de un puente naranja que colapsó. Habíamos visto que había pandeado una de las barras del cordón superior. Y un compañero había hecho una pregunta de quién era quizás el más responsable en ese caso. Cuando el profe Uriel mostró este último ejemplo, que fue, bueno, un criterio de diseño, ¿la culpa no sería del ingeniero por no haber quizás probado otro diseño? Porque en este último ejemplo cambió totalmente el esfuerzo de las barras, y como usted comentó que es muy importante que tengamos en cuenta en los reticulados los esfuerzos de compresión, con este último ejemplo eliminamos un esfuerzo de compresión de las barras, por ende es más eficiente. Repito, ¿no sería la culpa del ingeniero en ese caso? No sé si se entendió la pregunta. Sí. Perdón, ¿la pregunta fue para Pablo? No, para cualquiera de los dos que se acuerde del video de la clase pasada. Bueno, arranco yo y después seguramente Pablo va a complementar. Mira, el papel del ingeniero quien diseña la estructura no es quemarse las pestañas por lograr una optimización al 100% porque es muy difícil. Generalmente uno ya sabe por dónde va el diseño, dependiendo del tipo de estructuras, uno ya sabe que, por ejemplo, en el caso del puente, yo ya sé que voy a tratar de dejar la mayor cantidad de barras traccionadas porque es una estructura muy solicitada, que tiene grandes cargas. Hay, en realidad, infinitas soluciones para la misma estructura. Para esa que vimos la semana pasada del video, esa, por supuesto que no era la única solución. Por ahí viene otro ingeniero y dice, no, a mí me gusta este tipo de reticulado tipo Warren. Viene otro ingeniero y cambia el diseño, hace una mezcla entre dos tipos de reticulados. Otro viene y lo hace tipo arco. O sea, hay infinitas soluciones. Eso no quiere decir que una esté bien y otra esté mal, no. Hay infinitas soluciones, infinitas formas de equilibrar un sistema y por lo tanto infinitas formas de que sea la misma estructura, pero me refiero a la misma solución estructural como sea un puente, pero con distintas propuestas. Una vez que está el diseño, una vez que el diseño está elegido,
hay que calcularlo bien. Eso es lo único que hay que hacer. No sé si querés complementar, Pablo. Sí, coincido, es correcto la apreciación, y también el grado de complejidad. Bueno, si bien la estructura de un puente no deja de ser un reticulado, con cierta combinación, con alguna losa, un elemento tipo placa, pero en definitiva, del ejemplo que vimos, hay una falla local con pandeo de una barra, ¿no? Que eso se asemeja mucho a lo que estamos estudiando. Como también decía Ariel la semana pasada, el error de una obra de este tipo no es tampoco atribuible a una sola persona, ¿sí? Hay distintos grados de responsabilidad porque un puente no puede salir de la cabeza de una persona y fabricarse. Debe haber varias instancias de revisión por parte de los compañeros del estudio, del ingeniero, del contratista, obviamente el que fabrica el puente, el dueño del puente, vale decir Vialidad de alguna forma de Perú, no me acuerdo de dónde era, más algún auditor externo que revise, ¿no? Siempre esto tiene que haber varios ojos, por eso tampoco puede atribuirse a un solo actor, digamos, ¿no? Las cuestiones de errores de este tipo, luego de esto viene todo un peritaje, ¿no es cierto? Una historia bastante larga, como para justamente definir los grados de responsabilidad de cada uno. Lo que a nosotros nos compete desde la parte estructural, desde la parte de ingenieros estructurales, es el correcto diseño y la correcta verificación. Por ahora son los primeros pasos sobre el diseño. Empezar a entender cómo viajan los esfuerzos internos desde la generación, desde la carga hacia el apoyo, ¿no? De pandeo van a escuchar y vamos a hablar el resto de los profes a partir del año que viene hasta el final, hasta el último de nuestros días. Ahora solamente es un esfuerzo más, el esfuerzo de compresión. Pero sí es cierto que, en términos generales, dos barras sometidas al mismo esfuerzo, pero uno de tracción y otro de compresión, obviamente el que está sometido a esfuerzo de compresión va a ser de una sección mayor, para evitar justamente el fenómeno de pandeo y diseñarlo correctamente, ¿sí? No sé si estamos respondiendo a la pregunta. Sí, profe. Esa. Perfecto. Muchas gracias. Se entendió perfecto. Bueno. ¿Alguna otra duda? Franco ahí pone una pregunta. Franco pone una pregunta en el chat. Perdón. ¿Cómo? Y ahí Franco puso una pregunta en el chat. Antes de todo esto, ¿vendría el análisis de GHI y GHE? Sí, ¿No? Por supuesto. Obviamente que es como el análisis cinemático. No podemos resolver la estructura si no la analizamos previamente y definimos que sea isostático, que esté cinemáticamente... ya se me fueron las palabras. Que sea cinemáticamente invariable, y que no sea hiperestático ni interna ni externamente. Hoy, si queda tiempo, chicos, hacemos ese planteo del grado de hiperestaticidad del ejercicio 1 del TP. Si queda tiempo, si no lo vamos conversando por Slack. Bien. Viene un recreo, ¿no? Sí, podríamos hacer un pequeño break y volvemos en 15 minutos. ¿Sí? Dale, entonces ahí estoy poniendo, son 20:40, volvemos 20:55. Sí, perfecto. Bueno. Hasta luego.